Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarme una vez más para escudriñar las Escrituras. Hoy vamos a estar hablando acerca de la sabiduría que se encuentra en ese paquete de salvación del cual hemos estado hablando. Y nuestro versículo clave que hemos estado estudiando es Primera de Corintios 1:30, que dice: Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y ya hemos visto las últimas tres y hoy vamos a estar hablando de la sabiduría, que será el último estudio acerca de este plan de salvación, de este paquete que tenemos. Vamos a orar para empezar a escudriñar las Escrituras. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido que calles, Señor, mis pensamientos, mi razonamiento humano, y que tu Espíritu Santo sea el que hable a través de mi boca, que la palabra sea clara, Señor, y sencilla a la misma vez, de tal manera que la podamos obtener, agarrar y depositarla en nuestro ser interior. Habla tú a través de mi boca, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces dije que vamos a estar hablando acerca de la sabiduría y creo que ya tengo, si no me equivoco, he hablado un poquito acerca de la sabiduría. Entonces, la sabiduría de Dios no es la misma sabiduría del hombre. Cuando hablamos de sabiduría de Dios es la habilidad de poder poner en práctica algo que ya tenemos conocido. Algo, por ejemplo, el conocimiento de la palabra de Dios, tenemos la habilidad o el poder de poder practicarlo en nuestro día a día. A eso se le llama sabiduría. No estoy hablando del conocimiento, sino de la sabiduría, porque creo que ya he puesto un ejemplo acerca de, por ejemplo, la sabiduría humana o sabiduría. Muchas personas tienen, vamos a decir, doctorados, son doctores o abogados o policías, pero no practican lo que hacen. El policía tal vez, ¿verdad?, vaya a alta velocidad, entonces no está aplicando su conocimiento, entonces esa persona no es sabia. Sabia es aquella persona que puede aplicar el conocimiento que tiene. Ahora, para entender la sabiduría que tenemos, primero tenemos que entender a quién estamos conectados o ligados, y para eso vamos a ayudarnos de ciertos ejemplos que Jesús dijo acerca de nosotros. No sé por qué, pero se ve muy oscuro. Denme en un minuto, creo que a ver si eso nos ayuda un poquito. Creo que prendí el foco de arriba y creo que eso nos va a ayudar. Y si no, me disculpan porque está un poquito oscuro hoy aquí. Entonces, para entender la sabiduría que poseemos a través de nuestra salvación, tenemos que entender a quién estamos ligados. Y el primer ejemplo que voy a dar se encuentra en Juan 15:5. Dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Ahora, ya muchos hemos oído acerca de este tema, acerca de que Jesús es la vid y nosotros somos las ramas. La pregunta que yo tengo: ¿pueden ustedes separar las ramas de la raíz y seguir viviendo? No, estamos conectados. Es como si Jesús es el tronco de esa vid y nosotros somos las ramitas que salen. Estamos ligados a Él, estamos conectados, no nos podemos separar de Él. Ahora, la otra cosa es verdad. Lo que el tronco tiene aquí,
las ramas lo tienen. Por eso es que estamos vivos espiritualmente. Por eso tenemos santificación, redención, tenemos esa sabiduría, porque la fuente es la que tiene todas esas cosas que ahora fluyen a la rama. Esa vida, esa agua, esos nutrientes que tiene el tronco van hacia las ramas. Y entonces Jesús está lleno de sabiduría. Y esa sabiduría fluye a nuestro ser. Entonces nosotros de allí, de esa fuente de conocimiento que posee Jesús, de esa fuente es que nosotros tomamos. Y separados de Él, no podemos producir fruto, pero esa es otra parte. Pero lo que yo quiero que se les quede en la mente es que nosotros estamos conectados a la raíz. Y de allí viene y de allí fluye todas las cosas que nosotros poseemos. Hay otro ejemplo. Y Dios fue grande en misericordia cuando escribió la Biblia, porque nos dio varios ejemplos que nos dejan bien claro que lo que Cristo posee, nosotros lo poseemos. Jesús dijo que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Voy a leer Efesios 1:22, dice: Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, en quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Ahora voy a decir lo mismo. Si tenemos un cuerpo, ¿puedes tú cortar el cuerpo y seguir viviendo? No. No podemos separar a una persona del cuerpo y la cabeza. Estamos ligados. Y lo que tiene la cabeza fluye a través del cuerpo. La misma sangre, los movimientos del cuerpo vienen de la mente, del cerebro, de la cabeza. Entonces, lo que Jesús posee, nosotros lo tenemos. Y la otra que dijo es la piedra angular y el edificio. Cristo es nuestra sabiduría. De allí fluye nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, más que conocimiento. Por eso dije, es la habilidad de poder poner en práctica lo que conocemos de Dios. No se trata de conocimiento, sino de poner, de una acción. Primera de Corintios 1:24 dice: sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, morando en nosotros a través del Espíritu Santo, quiere decir que nosotros poseemos esa sabiduría que existía en Jesús, ahora está en nosotros. Pero ¿cuántos de nosotros nos sentimos sabios? Ninguno, pero está ahí. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos justos? Ninguno, pero lo somos. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos santos? Ninguno, pero lo somos. Entonces no se trata de sentir, no se trata de lo que creemos, se trata de lo que la palabra dice que tenemos y que poseemos y somos. Lo que necesitamos es cambiar nuestra mentalidad. No leí la otra parte acerca de la piedra angular, pero se encuentra en Efesios 2:19-21 y dice que Jesús es la piedra angular donde los
edificadores edifican hacia arriba, pero es el mismo ejemplo. Cuando hay un edificio, ¿puedes tú quitar el cimiento, esa piedra sobre los cimientos de la casa donde se puede edificar? No. Un edificio que no tiene buenos cimientos, con los años se cae, se desvanece. Y esos tres ejemplos nos dejan bien en claro que nosotros, el cuerpo de Cristo, los cristianos, estamos ligados a Jesús y poseemos y tenemos lo que Él tiene. Entonces, la sabiduría de Cristo está en nosotros. En 1 Corintios 2:19 dice, pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? Nosotros. Cuando Él escoge revelarnos esos secretos, esos misterios escondidos, como decía Pablo, ahora son revelados a nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos enseña y nosotros llevamos a cabo las cosas que Dios nos muestra. Ahora podemos entender lo que Proverbios 1:7 dice. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora, en el primer versículo, 1 Corintios 1:24 dice que Cristo es el poder de Dios y Cristo es la sabiduría de Dios. Y Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces eso quiere decir, si Cristo es la sabiduría de Dios y Cristo ahora mora en mí, yo tengo esa sabiduría, porque ahora ella vive en mí. Cristo vive en mí y Cristo es la sabiduría de Dios. Están ligadas. Nosotros no solo tenemos a Cristo, a Dios, sino que ahora Cristo mora en nuestro corazón. Por lo tanto, poseemos la sabiduría de Cristo, porque Cristo es la sabiduría de Dios. Ay, nos suena como un trabalenguas. Ahora voy a leer 2 Corintios 2:16. Dice, sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. La sabiduría de la que hablo es el misterio de Dios. Su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Y este versículo está hablando acerca de ese plan, ese misterio de Dios que estaba oculto en el Antiguo Testamento, pero que ahora fue revelado a nosotros. Y ese misterio es la salvación de nuestro Dios. Ahora, creo que nos hace falta algunos ejemplos para poder entender la sabiduría de Dios. Y mi esposo Efraín trabaja en construcción y a veces, y lo voy a decir esto porque la sabiduría de Dios es poder aplicar la palabra de Dios y vivirla. Pero aparte de eso, Dios en su misericordia nos deja saber conocimientos que de otra manera no lo podríamos saber.
Y los mejores ejemplos que puedo dar es acerca de mi esposo, porque mi esposo tiene muchos ejemplos de una sabiduría que no procede humanamente, sino de Dios. Y muchas veces él trabaja en construcción y construcción general. Y hay veces que él no sabe cómo solucionar un problema. Recuerdo que creo que era un problema de, no sé, de plomería o de electricidad. Y ese día él fue y trató de hacer ese trabajo y no pudo. Regresó a casa, caína frustrado. Y esa noche él ora al Señor y le pide que le dé dirección, que le muestre cómo componer eso que necesitaba componer. A la mañana siguiente, él se despierta con el conocimiento. Cuando llega a ese lugar, dice, yo hice esto y esto, que Dios me había mostrado, me había revelado que lo hiciera. Y eso era la solución que él necesitaba. Entonces, Dios en su misericordia nos revela secretos que necesitamos a veces en nuestro diario vivir. ¿Cuántas veces como madre, a veces necesitamos esa sabiduría y decimos, Señor, ¿qué debo de hacer con mi hijo? ¿Cómo lo puedo ayudar? Y de repente tú sientes o Dios te da ciertas ideas y las haces, las pones por práctica. Y eso es la sabiduría de Dios. Es un conocimiento que humanamente no poseemos, pero que Dios elige compartirnos y darnos esas soluciones a necesidades, a respuestas que nosotros necesitamos. Hay otras maneras que Dios nos muestra cómo es como Él pone deseos en nuestro corazón, deseos de lograr ciertas metas. Yo recuerdo que a mi esposo, cuando recién llegó a nuestra iglesia o mientras crecía, le daban palabras de que un día vas a tener un negocio. Dios, tú vas a construir las vidas de las personas. Dios te va a usar. Dios te va a hacer. Y él era un simple trabajador. Trabajaba para alguien en construcción. Siempre ha tenido conocimiento, creo, desde joven acerca de electricidad. Creció y desarrolló en eso y ahora tiene ese negocio. Pero son cosas que Dios habla sobre nosotros y nosotros las agarramos y permitimos que Dios trabaje en nosotros. En Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios en nosotros produce esos deseos, esas acciones que antes no teníamos. Y eso es la sabiduría de Dios. ¿Cuántas personas, cuántos cristianos han sentido que deben de hacer un negocio? ¿Cuántas personas han sentido de que deben estudiar cierta carrera porque Dios los quiere usar con cierto tipo de personas? Esa es la sabiduría de Dios en acción a través de nuestras vidas. Dice, en Colosenses 2:3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién? En Cristo. Y Cristo mora en nosotros. Efesios 3:16, pido en oración que de su glorioso e inagotables recursos los fortaleza con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Y lo que quiero que saquemos de este versículo es que Dios tiene inagotables recursos disponibles para nosotros. Esos recursos vienen a través de la sabiduría, de lo que Dios implanta, ese querer y hacer que Dios pone en nuestro corazón. Querer y hacer.
La última escritura que voy a leer, primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciéis las virtudes. Hermano, esas virtudes de Dios, esas características de Dios, Dios conoce todo. Él posee la sabiduría plena y Dios quiere que nosotros demostremos al mundo y a nuestro alrededor esa sabiduría, esa virtud de Dios. Nosotros la poseemos. Ahora nosotros tenemos que dejarle al mundo saber qué clase de sabiduría es la que Dios posee. No es una sabiduría humana con nuestro razonamiento, sino es una sabiduría de Dios. Y Dios elige darnos esa sabiduría a través del mensaje de salvación, a través de Cristo Jesús. Esa sabiduría proviene de nuestro Dios. Y en Santiago dice que si alguno tuviere falta de sabiduría, que le pida a Dios. Dios nos da en plenitud porque Él posee todo lo que nosotros necesitamos. Espero que este mensaje haya sido que haya sido de beneficio y claro para ustedes. Y lo más importante es que nosotros estamos ligados a Cristo. Él y nosotros somos uno. Entonces lo que Él posee, nosotros poseemos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta palabra, gracias por estos estudios que me has permitido dar. Te pido, Señor, que sean de bendiciones a los oyentes y que tú, Señor, les sigas mostrando esta palabra, que sigan meditando en ella, que sigan creciendo en ella, Señor, para que tú crezcas en nosotros también, Señor. Tu palabra es viva, eficaz. Tu palabra, Señor, no miente, Señor, y tú y tu palabra son uno. Así tan grande es tu sabiduría, así tan grandes son tus misterios, que no los podemos entender en su plenitud, pero poco a poco vamos conociendo esos tesoros escondidos para nuestro tiempo. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Ay, no.